Bueno, clemente y misericordioso es nuestro Dios. Dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y por esa misericordia aquí estamos usted y yo, escuchando todavía su palabra, su enseñanza. Y podemos estar en su presencia, en la alabanza, bendito el Señor, y en la oración, aleluya. Hemos tenido la semana pasada, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, los que estuvieron con nosotros y los que no vieron, de igual manera, Dios les bendiga. Estuvimos hablando sobre el juicio eterno la semana pasada, hace 8 días. Estuvimos viendo cuál es el significado de la palabra juicio, qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa juzgar? Significa separar, distinguir entre... Exacto, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Bueno, y también vimos las razones para enseñar sobre el juicio. Hay muchas razones. Y también estuvimos viendo cómo se revela la ira de Dios. Estuvimos viendo esa parte también. Y también estuvimos viendo lo que se llama el juicio eterno. ¿Y qué es el juicio eterno? Nos lo explica. Pero ahora vamos a estar leyendo sobre lo mismo, ¿verdad? Vamos a estar viendo sobre lo mismo. Vamos a hacer una segunda parte del juicio eterno. Y hay unas enseñanzas en este mundo, mis hermanos, que, por ejemplo, que no hablan del juicio, por supuesto. Como aniquilación, es decir, no hay nada al final. O sea, la persona se muere y ahí se acabó todo. No hay nada más que entonces. O sea que en esa enseñanza pues podemos darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Porque al cabo ahí se acaba todo. Es como el mundo, comamos y vivamos, al cabo el mundo se va a acabar. Y esas son enseñanzas erróneas, totalmente antibíblicas. Y también hay uno que se llama castigo temporal, luego aniquilación. En pocas palabras, tan igual o peor que los primeros. Y el otra, reconciliación universal. Oiga, qué mentira del diablo. Hasta el diablo se va a reconciliar ahí. Oiga nomás. Reconciliación universal. Aquí incluso el diablo será salvo. O sea, va a ser... Oiga, qué doctrina más diabólica. Es antibíblico de que el diablo se salve. Al contrario, la Biblia nos dice que el diablo, el lago de fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí ahí va a ser echado todo aquel que se rebela contra la palabra del Evangelio, que no recibe la palabra del Evangelio. Entonces son doctrinas, solamente son unas doctrinas, un ejemplo de cómo el mundo está corrompido, enseñando otras enseñanzas que no tienen que ver nada con la Escritura. Bendito el Señor. Y entonces, ninguno de estos puntos son verdaderos o son verdades bíblicas. En Mateo 25, 31 al 46, Apocalipsis 20, 10 y en Marcos 9, 47 al 48. Ahí nos dice claramente por qué debe haber juicio. ¿Por qué debe haber juicio si se pregunta usted? Número 1, por el pecado, contra la ley de Dios. Vamos a ver Romanos 2, 12. Porque yo quiero que usted y yo tengamos en cuenta, porque tenemos un Dios de justicia. Y dice claramente su palabra que no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable. De ninguna manera se quedará por inocente al culpable. O sea que ahí no hay nadie que pase a panzazos. No hay nadie que diga, no, pues como el Señor es bueno, no nos va a castigar y no nos va a echar al infierno. No hay tales ahí. Ahí hay juicio. Le guste o no le guste a la persona, le parezca o no le parezca, va a haber juicio. Bendito Dios. Ahí no hay de que vamos a ir a purgar unos pecados y ya luego al cielo. No. Ahí no hay de eso. Entonces, por el pecado contra la ley de Dios es que va a haber juicio. Romanos 2, 12. Alguien, por favor. Bendito Dios de gloria, porque todos
Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Oiga, ahí le toca a todos, a los que murieron sin ley y a los que murieron en la ley también. Ahí va parejo, el Señor no es excepción de personas. Todos van a ser juzgados, porque dice su palabra claramente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito Dios. Entonces, ¿por qué debe haber juicio? Por impiedad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a ir viendo paso por paso para que aquellas personas que no creen en el juicio eterno vean y apunten y mediten en esos versículos que son claves. Bendito el Señor. Y son algunos de los versículos de los que se habla del juicio y del infierno, porque la Biblia está lleno de enseñanza del infierno. Bendito el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Por favor, que me lo lea. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por la impiedad, o sea, por la gente que se dice creyente, pero hace todo lo contrario. También por eso, por la impiedad. Por eso debe haber juicio. Porque aquí no se trata del que diga yo creo en Dios y yo soy cristiano, no, aquí se trata del que hace la voluntad del Padre. Bendito Dios. También por la maldad. Segunda de Pedro, ahí donde estamos, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Por la maldad, por eso debe haber juicio. No crea que nomás podemos hacer y deshacer lo que hagamos, ahí no pasa nada, tenemos un Dios amoroso. No, va a haber juicio. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ajá, ahí lo dice todo. Por desobediencia también hay juicio. Judas, en el verso 6 de Judas. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Para los ángeles caídos, ¿verdad? Está reservado también el juicio. Por la incredulidad. Pero ¿cómo, hermano? Claro, a los incrédulos van para el infierno también. Por incrédulos. Por si no sabía, la incredulidad es pecado. El no creer es pecado. Pero creer en el Hijo de Dios verdadero, no en otras religiones, no. Creer en Dios realmente. Juan 3:18. San Juan 3:18. Por incredulidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios es tan clara, infalible, que eso no se necesita ser sabio para entender la palabra de Dios. Lo que se necesita es creer solamente en Jesús y recibirle. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué debe haber juicio? Por transgresión. Romanos 5:18. Por transgresión. Porque todos éramos transgresores, ¿verdad? Sí. Todos los que cometimos pecado éramos transgresores de la ley. Entonces, por esa transgresión somos juzgados. 5:18 de Romanos. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. También por hechos malos. 5:29 de Juan.
Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los de los hechos malos a condenación, así de fácil. Hermano, ¿y quién es el que juzga a ustedes? No. La palabra de Dios, pero cuando en el tribunal de Cristo va a ser el mismo Salvador, el mismo que te está dando la oportunidad de salvación, el mismo cuando se acabe la gracia de Dios, cuando se acabe la oportunidad del Evangelio, porque para todo hay un tiempo. Ahorita es el tiempo de la predicación, es el tiempo de la gracia, pero va a haber el tiempo que será quitada la gracia, quitado el Evangelio y solamente el juicio eterno. ¿Y quién es el juez? Dios. Hechos 17:31. Vamos a ir viendo varios versículos de que Dios mismo, Jesucristo mismo, es el que ejecuta el juicio. Aquel que le salva ahora, que le está dando la oportunidad ahora, es el que va a ejecutar el juicio. Y Romanos 3:6. Bendito Dios. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo Jesucristo, Él va a juzgar con justicia. Romanos 3:6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Uh-huh. Sí, está hablando de la ley. Está hablando de la ley. Bendito Dios. Sí, y está hablando de que si los de adentro no somos juzgados, ¿cómo juzgaría a los de afuera? Tiene que entrar primero el juicio por la casa de papá. No puedo juzgar a otras personas si no juzga primero su casa. Bendito Dios. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ajá. Primera de Pedro 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. El Hijo. San Juan 5:22-27. ¿22 al 27? Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Oiga nomás. Toda la autoridad está en el Hijo para hacer juicio. El mismo Salvador, el mismo ejecutor. Es justo, ¿verdad? Es justo. Justo. Bendito el Señor. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién testificásemos? A Jesucristo.
al que he puesto por juez de vivos y muertos, los santos. O sea que ustedes también juzgan. Pues la palabra dice claramente. 1 Corintios 6, verso 2 y 3. Él nos dio potestad, pero hay que juzgar con justicia. No juzgar echando chisme, no, sino que juzgar con justicia. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahí está para aquellos que dicen, no, es que esos extremistas juzgan nomás a la gente. Juzgan como los fariseos. No, lo que pasa es que la palabra los junta, ¿verdad? Sienten feo y por eso se defienden diciendo que somos extremistas. Ellos no se preocupan por estarle dando explicaciones de versículo por versículo. Para ellos es fatigoso. Ellos se pueden mejor componer una lectura por ahí con un versículo y suficiente. Y lo demás es de su propia inspiración. Pero es bueno enseñarle versículo por versículo porque está escrito en la Biblia. ¿De qué me serviría a mí mejor evitarme tanto versículo y marearlo con tanto versículo si les voy a hablar de mí mismo? O sea, de lo que yo pienso. Yo prefiero que no sea de lo que yo pienso, sino que usted mismo lo vea y lo lea, que no es lo que yo pienso. No enseño lo que yo creo, enseño lo que la Biblia me enseña a mí. Como dijo Jesús, yo no doy testimonio de mí mismo, sino de aquel que me envió. Bendito el Señor. Entonces, ya vimos quién es el juez, que es el mismo que le está dando la salvación. Pero como no la quiere, llega el momento que él mismo lo juzga. ¿Cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino? Porque hay juicios que gobiernan, hay principios, que gobiernan el juicio divino. Número 1, la medida de luz y verdad revelada en Mateo 10, 14 al 15. La medida de luz revelada. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aleluya. Sí, me va entendiendo. Son los principios que gobiernan el juicio divino. O sea, ¿cómo principios? Pues aquellos varones que te llevaron la palabra de Dios, por esa palabra que te llevaron no quisiste, por eso vas a ser juzgado. Hay testigos. Por eso dice, ustedes tranquilos, sacuden su calzado y más tolerable va a ser el juicio para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad o para esa persona que no quiso cuando le llegó la revelación de la palabra. Por eso Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, a Jerusalén en especial, ¿verdad?, que él no habían atendido al tiempo de su visitación. O sea, cuando les llegó la revelación, la visitación de Dios mismo en esta tierra. Así es cuando cada creyente lleva a las personas la palabra de Dios, le está revelando la palabra de Dios mismo. Es la visitación del Señor en ese hogar o esa familia. Gracias, Señor. Es digno de que le reciban. La palabra del Señor dice claramente, digna es tu palabra, Señor, y de ser recibida por todos. Sí, amén. Pero hay unos que se sienten más dignos ellos que recibir la palabra. Se sienten más dignos de tener una religión que de escuchar la palabra verdadera de Dios. Pero en aquel día esa justicia esos principios los van a juzgar. Mateo 12, 41. Estamos hablando de lo mismo, de la medida de los principios que gobiernan el juicio divino. Amén. Gloria al Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Lo hacen la palabra? Si no, ¿cómo voy a juzgar los de afuera? Tiene que tener pruebas, tiene que tener principios de gobernación, perdón, de gobernar, que gobiernan el juicio divino. Esa gente se arrepintió y no eran del pueblo de Dios. Pues por ese arrepentimiento esa generación tiene derecho a juzgar a los otros rebeldes. Porque ellos atendieron al mensaje que le iba diciendo un pobre profeta. Porque ellos pueden verlo como pobre profeta, ¿verdad? Ustedes pueden, pobre aleluya, está loco. Ellos atendieron el mensaje y se arrepintieron y ayunaron de arrepentimiento. Bueno, pues por eso esa justicia que hicieron, porque fue justicia, Dios se lo tomó en cuenta. Dice, esa ciudad de Nínive, en esa generación, porque después se perdió otra, ellos van a juzgar a los demás. Entonces, todo conocimiento divino, Juan 8, 15 y 16. Por todo el conocimiento divino. Es el principio que gobierna el juicio. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aleluya. Bendito Dios. En pocas palabras, estoy juzgando con verdad. Apocalipsis 20, 12 al 15. Por todo conocimiento divino es un principio que gobierna el juicio de Dios. Gloria a Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos esos que son lanzados al lago de fuego es la muerte segunda. O sea, porque fueron levantados de entre los muertos. Ellos ya eran muertos, pero fueron levantados, fueron resucitados para volverlos a matar. Sí, me explico. Por eso dice la muerte segunda. Ellos ya estaban muertos en sus delitos, aparte de sus delitos y pecados, estaban muertos físicamente. Los que son en Cristo son resucitados, pero para salvación y vida eterna. Pero los que son resucitados para condenación y confusión perpetua, oiga, tener que venir a la vida, o sea, agarrar vida otra vez el cuerpo, para así vivitos ser aventados al lago de fuego. Eso es tremendo, ¿eh? Esa es la muerte segunda. ¿Y esa a quién? Por ahí vio a muchos malos, ¿verdad? Pero al final oí, y a todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que no se encontraron? Los que no aceptaron a Jesucristo como Salvador y vivieron conforme a su palabra. Porque hay dos pasos, aceptarlo y vivir conforme a la palabra. No se queda uno a la mitad. Romanos 2:2. Vamos a ir tratando de aligerarlo para acabarlo a tiempo. Sí, tenemos. Adelante, hermano. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. No los juzga de puro gusto.
O sea, lo tienen bien merecido, como dicen por ahí. Dios es justo. Sí, Dios es justicia. Fíjese, la gente cómo aplica esa palabra. Alguien que le cae mal, le pasó algo malo, lo tiene bien merecido. ¿Verdad que sí? Pero Dios no es así. Dios juzga según verdad. Y sí lo tienen merecido, pero no lo juzga él así. Pero otros que merecen ser enjuiciados, ellos mismos enjuician a otros. Eso es juzgar a su propio pensamiento, no con juicio de Dios. Por eso la palabra dice claramente, si vas a juzgar, juzga con verdad. Cuando una persona le dice, hermano, te estás yendo ya como que muy afuera por la palabra, estás diciendo cosas que ya no son, pero usted lo está juzgando conforme a la Escritura y le vas a enseñar, eso es juzgar con verdad. Pero si vas a hablar de él y no tienes bases, no tienes verdad, mejor ni le digas nada. Eso es juzgar vanamente. Juzga, pero con verdad, para que sea edificado, porque es para edificación, no para hacerlo sentir mal a las personas, ni para tener que hablar. No. Juzgar con verdad es para edificación. Bendito es el Señor. Poderoso Rey. Porque si nos quedamos sin hablar y vemos que está mal la persona, nos hacemos como como aquel que estaba ¿cómo se le dice? El que ponen el que está en el libro de Ezequiel, el atalaya. Tú estás como atalaya, porque tú ya conoces la verdad, por tanto eres atalaya. No se necesita estar ahí velando en la noche mirando a ver quién está malo. No. El hecho de que tú estás conforme a la luz de la palabra, eres atalaya. Tú sabes quién está mal y quién no está mal. Y tú vas a ir al que está mal. Y si tú ves que el hermano ya se fue por otro rumbo y anda caído y todo eso, tienes que decirle. Porque él a lo mejor anda como si nada y no le dices. Entonces eso es actuar con verdad, no serse cómplice. Las palabras de Dios, 12:48 de San Juan al 50. 48 al 50. Capítulo 12. Esos son los principios que gobiernan el juicio divino. La palabra de Dios. Sí, amén. La palabra es vida. Amén, gloria a Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y muchos se agarran de esa. No, pues es que mismo Jesús dijo que Él no vino a juzgar al mundo y ustedes se atreven a juzgar. Él claramente dijo, en este momento que yo he venido, no he venido a juzgar, sino a que tengan vida. Pero la palabra que yo he dicho, esa les va a juzgar. O sea, ahorita te traje a salvación, pero esa misma palabra te va a juzgar en el día postrero. Cuidado, o sea, en ese momento Él traía salvación. Pero después que se siente en su trono para juzgar al mundo, ahí cuidado, ahí no va a haber salvación. Bendito Dios. Pero la gente le agarra su conveniencia según ellos para andar en el pecado. Conducta personal. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Voy recortando un poco los versículos. Tengo muchos versículos, pero voy acortándolos un poco por causa de tiempo. 5:10. Bendito es el Señor, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Sea bueno o sea malo, el Señor lo va a juzgar según sus obras. Bendito Dios. Primera de Pedro 1:17. Aleluya. Bendito es el Señor.
Bendito Dios, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Conducidos con qué? Con temor. Bendito el Señor, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero ya hay gente que no le tiene temor y anda como quiere. No es sabio. Es en su propia opinión nada más. Y ahí es donde entra la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ujú. Yo así estoy bien. Tú eres el que estás mal, hermano. Bendito Dios. Entonces, imparcialidad divina. 1 Pedro 1:17 es lo que estábamos viendo. ¿Ah? El trato a los hijos de Cristo. 25:31 de Mateo al 46. Wow, estos son varios. Vamos a ver qué dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Al 46. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Hay más versículos, pero creo que con eso fue suficiente. Se entiende muy bien. La ley, Romanos 2:12. Gloria al Señor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ya lo habíamos visto, pero es verdad. Todos compareceremos. La rectitud y justicia, Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aleluya. Apocalipsis 19:11. Y estoy recortando los versículos, o sea, hay versículos que los estoy pasando, pero que hablan también de este asunto, Amén. para no tomarme más tiempo. Adelante, hermano. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aleluya.
Bendito Dios. Te alabamos, Cristo. Por los motivos y pensamientos. 1 Corintios 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Aleluya, bendito el Señor. También algo, y esta es por último de esta, cuáles son los principios de gobernar, que gobiernan el juicio. El Evangelio. Ese es un principio esencial también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. El Evangelio. Pues es la palabra de verdad. Amén. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oye, qué terrible, tan corto y certero ese versículo. Con retribución a los que no creyeron ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sincero y certero. ¿Cuándo ocurre el juicio? Ya ocurrió un juicio. Satanás, Juan 6, 16, 11. Este sí lo vamos a ir viendo porque es muy más es necesario porque mucha gente no cree en esto. Juan 16, verso 11. Ya Satanás ha sido juzgado. Amén. Y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ujú. Por ahí empezó de una vez. No creen que se iba a pasar por alto eso. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Son juicios que ya ocurrieron en el mundo. Juan 12:31. Cristo vive y reina. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. El hombre, Juan 3:18 y Juan 5:24 también. Juan 3:18 dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el juicio ya ocurrió. Está ocurriendo en los pecadores. 1:18 de Romanos. 1:18 y luego 32 para no alargarnos mucho. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ujú. Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Está ocurriendo
en los cristianos. 1 Corintios 11, 31 y 32. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ujú. Está hablando antes de la Santa Cena. Porque muchos tomaban la Santa Cena sin limpiarse para el Señor. Y eran juzgados porque estaban haciéndolo así. Ocurrirá después de la muerte. Hebreos 9, 27. Estamos viendo cuándo ocurre el juicio. Ya ha ocurrido y está ocurriendo y ocurrirá. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. El día final, Juan 12, 48. Ocurrirá en el día final. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la palabra que he hablado de ella juzgará en el día postrero. Amén. En la venida de Cristo, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ujú. Los estuve recortando para poder terminar a tiempo. Ocurrirá en el trono de su gloria para las naciones. Es lo que estábamos viendo ahorita en 25, 31 al 46. El tribunal de Cristo para los santos en Romanos 14, 10 y 2 Corintios 5, 10. Vamos a ver Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Uh-huh. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Bendito Dios. En el gran trono blanco para los pecadores. Apocalipsis 20, 11 al 15. Es lo que ya estuvimos viendo también. Que todo el que no sea encontrado en el libro de la vida será lanzado al agua de fuego. ¿Qué pasará? Los pecadores serán juzgados por el pecado y sepultados en el olvido interminablemente. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9. Eso es lo que va a pasar. Bendito Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos totalmente. No hay esperanza para ellos de estar cerca de Dios, sino en el lago de fuego. Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Aleluya. Los justos en Dios vivirán para siempre con Cristo Jesús y recibirán recompensas por lo que hayan hecho en Cristo. Ahí es el tribunal de los galardones. Nosotros como discípulos de Jesús necesitamos rescatar a los perdidos y preocuparnos por los que se están muriendo. Esa es la labor del creyente, de dar de lo que nos ha sido dado, de gracia, que es la palabra de Dios. No es por obras nuestras, no es por mérito propio, ni porque seamos buenos. Es gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. El infierno es real, la justicia de Dios es real, y el juicio eterno viene, porque llega. Viene y llegará, bendito el Señor. Su palabra dice claramente que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aunque el hombre haga y deshaga aquí en la tierra y se muera como si nada, el Señor lo va a levantar de allá, lo va a sacar de su alma del infierno. Oye, quiero que note esto, ya me voy a despedir. Cuando el hombre muere, va su cuerpo a la sepultura, pero dentro de ese cuerpo hay un alma que cuando él muere, esa alma sale del cuerpo. El cuerpo se va a la sepultura, el alma se va al Hades, que es el infierno. Y cuando los muertos van a ser resucitados, se refiere al cuerpo inerte, a los huesos, al polvo, donde ya se desintegró. De ahí del polvo lo va a levantar y va a poner su alma junto otra vez con ese cuerpo. Eso es resucitar. Uno han dicho, el alma me volvió al cuerpo. Pues claro, así va a ser. La persona se sentía acabada ya y de repente siente un alivio. Eso es recibir vida. Entonces, cuando esa vida llegue otra vez, el alma se junte otra vez con el cuerpo, va a ser para ser juzgado, para que el alma no se vaya a estar solita en el lago de fuego, sino que serán echados en alma y cuerpo. La palabra dice claramente que no le temamos lo que pueda hacer al hombre, mas témale aquel que tiene poder, aquel que puede echarlos en alma y cuerpo en el infierno. Lo dice claramente la palabra. Entonces nótese que sí va a haber alma y cuerpo. Aquí no nada más que Dios quiere el corazón, es alma y cuerpo en el infierno, o alma y cuerpo para Cristo Jesús. Nosotros decidimos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo viernes. Bendiciones y hasta la próxima.